Ahora, ¿qué vamos a hacer? En los problemas anteriores nos dedicamos a hallar la medida de ángulos, la medida de diagonales. En este caso, es un problema en el cual tenemos que hallar específicamente y algo que no hemos hecho anteriormente, va a ser la medida del apotema y la medida del radio de un perímetro, digo, de un polígono regular. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a seguir una serie de pasos, las cuales empezamos a ver en clases y vamos a continuar viéndolo acá, ¿verdad? En forma de repaso. Y vamos a empezar, ¿ok? Vean que también, aparte del apotema y el radio, también tenemos que hallar el perímetro y el área del polígono regular. Entonces, nos dice el enunciado, si la medida del lado de un pentágono regular es 6, determine la medida de la apotema, el radio, el perímetro y el área del polígono regular. Y aspecto importante, ya nos dicen que es un pentágono, entonces ya sabemos quién es n. N va a ser igual a 5. Y nos dan la medida del lado. Nos dicen que la medida del lado es 6 centímetros. Entonces esos datos son importantes. Vean que también en el problema nos dan unidades, que nos dicen que la medida del lado está en centímetros. Entonces tenemos que tomar eso en consideración a la hora de poner las unidades, tanto al perímetro como al área, así como al apotema y al radio, ¿verdad? Tenemos que considerarlo en todo. Entonces, el paso 1, la medida del ángulo central. Entonces, ¿cuál era la fórmula? 360 dividido entre n. En este caso sabemos, como es un pentágono, que n es igual a 5. Unos 360 dividido entre 5. Eso va a ser igual a, lo vemos acá en la calculadora, disculpen. Ahí. Entonces va a ser 360. Vamos a darle un segundo a la computadora. 360 dividido entre 5 es igual a 72. Entonces, va a ser 72 grados. Después, vamos allá, la mitad del ángulo central. A ese ángulo le vamos a poner ángulo cita. No es ningún ángulo que hemos visto anteriormente, es una medida que ocupamos provisionalmente para resolver este problema. El ángulo cita va a ser igual a el ángulo central dividido entre 2. Eso nos va a estar dando, vamos acá, 72. Lo dividimos entre 2 y nos da 36. Entonces, el ángulo, la mitad del ángulo central, disculpen, va a ser 36. Muy bien, este va a ser el paso 2 también. Aquí cometí un error. Paso 2. Ok. Ahora, el paso 3. ¿Cuál va a ser el paso 3? De una vez, hallar la apotema. Paso 3. Se pondría acá apotema. Tema. ¿Cómo lo vamos a calcular? La apotema se va a calcular con esta forma. Mentira. El paso 3 que vimos en clases, disculpen acá, era calcular el radio, pero no hay ningún problema porque como son con fórmulas, ninguna depende de la otra hasta el momento. El paso 3 era el radio, entonces ¿cómo íbamos a calcular el radio? Lo íbamos a calcular con la siguiente fórmula, L medios dividido entre seno de cita. ¿Cita qué es?
la mitad del ángulo central. Entonces, la medida del lado es 6, dividimos entre 2 ese lado, y sobre todo eso vamos a poner seno de 36. Entonces, ahora lo más importante, ¿cómo vamos a ingresar eso a la calculadora? Ponemos la fracción y en la parte de arriba volvemos a tocar fracción. Entonces, vean cómo nos va a quedar esto. Ponemos 6, bajamos, ponemos el 2, bajamos y abajo ponemos seno de 36. Chicos, una cosa muy importante, en esta parte de la calculadora, donde estoy señalando, tiene que haber una D, si no está malo. Entonces, revisen que hay una D, porque a veces tienen o en otras medidas, D es que va a estar en degrees, en grados, pero a veces lo tienen en radianes, entonces tengan mucho cuidado. Miramos igual a esto. Y nos tira ese valor, 5.1. Entonces, el radio va a ser 5.1 centímetros. Escribimos el número con un solo decimal. Eso está bien para efectos del examen. ¿Qué más? Ahora para el paso 4. Paso 4. Ahora sí, vamos con la apotema. Entonces, la apotema va a ser AP igual a L medios nuevamente, todo eso dividido entre tangente de cita. ¿Ok? Entonces va a ser 6 dividido entre 2 sobre tangente. ¿Y quién era cita? La mitad del ángulo central dividido entre 36. ¿Ok? Yo tengo todo ese número. Nuevamente, para practicar lo de la calculadora, voy a borrar todo y voy a correr la calculadora para acá. Vean que acá ingreso o toco primeramente fracción y en la parte de arriba toco fracción. Entonces va a ser 6 sobre 2, todo eso sobre tangente de 36 y eso me da 4.1. 4.1 centímetros. ¿Ok? Entonces, eso lo sustituyo y me da ese valor. ¿Qué nos haría falta? Calcular el perímetro y calcular el área. Entonces, perímetro sería el paso 5. Calcularíamos el perímetro. Mira acá, perímetro. Vean que para el perímetro no ocupo nada de lo anterior. Nada más es parte del problema. O sea, nada de lo anterior me refiero a, ya desde un inicio en el problema nos habían dicho cuál era la medida del lado y cuántos lados tiene ese polígono. Entonces, perímetro no dependía ni del radio, ni del apotema, ni del ángulo central, ¿verdad? Nada más es parte de los cálculos que tengo que hacer. Entonces, el número de lados sabemos que es 5, porque es un pentágono. Y la medida del lado sabemos que es 6. Entonces, esto sería igual a 30 centímetros. Y el paso 5, digo, el paso 6, vamos con el área. Entonces, vean que el área, para el área si ocupamos la apotema, ¿ok? Entonces, el área, recordamos que es perímetro por apotema dividido entre 2. Esto va a ser igual a 4, no, perdón, a 30, que es el perímetro. 30 por 4,1 dividido entre 2. Ok, vamos a calcular eso.
30 por 4.1 dividido entre 2. Y eso me va a dar 61,5 centímetros al cuadrado. Y con esto finalizaríamos el video. Vean que las unidades son muy importantes, chicos. Recuerden, tanto para la tarea como para el examen, tener muy claras las unidades de las que estamos trabajando. Y con eso finalizaríamos el video.